Comenzaremos con oración de rodillas. Padre que moras en los cielos, gracias por ese agradable sábado. Tenemos una hora aquí en la tarde especial para continuar estudiando. Hemos estudiado mucho esta semana, tal vez más, mucho más de que estamos acostumbrados, pero regálanos fuerza y poder atender y concentrarnos para escuchar esas últimas cosas que necesitamos colocar en su lugar para cerrar esa serie de presentaciones. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Atar en manojos, esto es el título, ha sido y es el título de nuestro seminario. Ahora, en nuestra última presentación, quiero cerrar ese capítulo de presentaciones y hablar más en detalle sobre este atar en manojos. Abren sus Biblias en el libro de Hechos. En el libro de Hechos. Hechos capítulo 1. A ver si alguien ya lo tiene y lo quiere leer. A ver si alguien lo tiene y lo quiere leer. Hechos capítulo 1, desde el versículo 15. Bueno, hermanito aquí, Benjamín. Siempre uno de los primeros en encontrar los versículos. Vamos a poner atención a la lectura del versículo 15 hasta 21, tal vez. Comience. En aquellos días de Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliesen las escrituras en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se desgamaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Haceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Tomé otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Uno más. El 22. Desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Muchas gracias. Aquí encontramos la historia cuando se reúnen los discípulos después de la muerte de Cristo y después de la muerte de Judas. Judas era el discípulo número 12, el que completaba el número de los apóstoles. ¿Era necesario que sean 12 o no era tan importante? ¿Por qué era necesario que sean 12 y no 11? O tal vez pueden haber sido 13.
algo profético. ¿Qué puede ser? Israel antiguo tenía 12 tribus. Es lógico, por lo tanto, que el nuevo Israel tenga 12 tribus o 12 representantes, y de ahí iban a salir todos los otros seguidores de la iglesia cristiana. ¿Ya? ¿Qué significa el número 12? Entiendo yo que el número 12 representa al pueblo de Dios. ¿No es cierto? 12 tribus. Cuando Elías reestablece el pacto, ¿recuerdan? El pacto cuando Jezebel y Acab habían matado a los profetas. Él otra vez construye el altar que estaba derrumbado. ¿Y cuántas piedras él colocó? 12 piedras, como símbolo de restablecer la totalidad del pueblo de Dios. Pero por ahí hay más. Entonces, ¿qué debería hacer usted para entender qué significa el número 12 en la Biblia? ¿Qué debería hacer usted para comprender qué significa el número 12 en la Biblia? Reunir todos los textos del 12 en la Biblia. Todos. Y leer todos y sacar luego conclusiones. ¿Ya? Ya, muy bien. Ahora aquí, yo les quiero explicar que los discípulos estaban en una etapa específica aquí de esa historia. Esto que estamos haciendo aquí es siempre un poco un desafío, especialmente para los que no han estado participando desde el inicio de nuestras presentaciones, porque aquí estamos mezclando historias. Ustedes ven aquí la historia de los mileristas mezclada con la historia nuestra. ¿Por qué podemos hacer esto? ¿Somos desordenados o por qué estamos haciendo esto? Elena White dice que todos los profetas antiguos hablaron más sobre nuestro tiempo que para su propio tiempo. Todas las historias son para nosotros y los podemos entremezclar. Y yo creo que mi hermano Gabriel mostró muy claro en esa semana que un símbolo de la historia de Moisés equivale a un mismo símbolo en la historia de los mileristas y en nuestro tiempo. Aquí tenemos 1798, el tiempo del fin. Para los mileristas, para nosotros comenzó 1989. Los que están ahí bien atrás, ¿por qué no vengan más adelante? Hay bastante espacio todavía. No tengo que esforzarme tanto en hablar más fuerte. Es más fácil hablar sin micrófono en la mano, así tengo las dos manos libres para la Biblia, ¿no? O necesitamos un silencio completo. Así también es más fácil. Ok. Bueno, entonces, ¿qué estuvimos diciendo? Nosotros aquí encontramos una línea que es la línea de los mileristas, es también nuestra línea, porque es la misma historia, es también la línea de Moisés, es la línea cuando Dios decide llevar a cabo una reforma en su pueblo. Hemos ya hablado mucho de ello y lo tienen los videos que hemos grabado. Ahora, aquí en la historia de los apóstoles, ellos llegaron a un punto cuando tienen que cerrar nuevamente el número de los discípulos. ¿Ya? Y ellos se reúnen. ¿Cuánta gente se reúne? ¿Cuánta gente se reúne? ¿Qué han leído ustedes aquí? A ver si han estado atentos.
Hermano Benjamín leyó con voz muy clara y fuerte. ¿Cuántas personas se reunieron en la historia de los apóstoles aquí para votar o para estar presente en la elección del nuevo apóstol? 120. 120. Fíjense. Desde este día, el 19 de abril, en la historia de los mileristas, hasta eso era el chasco, el primer chasco, y también esto era el segundo mensaje angelical llegando, hasta el clamor de medianoche, el 15 de agosto, cuando el segundo mensaje angelical recibe poder. Esto equivale en la historia de Esdras, desde el primer día del primer mes hasta el primer día del quinto mes. ¿Cuántos días tenemos? Primer día del primer mes hasta el primer día del quinto mes. ¿Cuántos meses? 4. ¿Cuántos días tiene un mes? 30. Estamos hablando del calendario bíblico. Entonces son 120 días. Lo que quiero mostrar a ustedes aquí, la historia de los apóstoles votando al apóstol que faltaba, equivale exactamente a esa historia. Primer mensaje angelical llegando, primer mensaje, segundo llegando, segundo mensaje angelical recibiendo poder. El 19 de abril 1844, el primer chasco, hasta el primero del quinto mes, el 15 de agosto, cuando llegó el clamor de medianoche y reavivó a las vírgenes que estaban durmiendo. Ok, tomamos nota de ello, a ver si hay algo de lógica en esto. Ahora, leen conmigo versículo 23. El mismo capítulo, continuando versículo 23. ¿Alguien quiere leer? Hechos 1:23. Continuamos. Aquí ya tenemos otro joven. Son siempre los más rápidos. A ver, vamos a leer bien concentrado y bien claro. Yo creo que la palabra es sobrenombre, ¿no? Sobrenombre. Entonces, ellos eligieron a 2 personas. ¿Quién era el primero? Número 1, candidato número 1. Barsabás. Que también se llamaba. Y también se llamaba Justo. O Justus. El segundo se llamaba Matías. ¿Cómo continúa el relato? Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Cuáles eran las cualificaciones que el apóstol tenía que tener para estar entre los 12? A ver. Tenía que ser un seguidor de Cristo. ¿Qué más? Desde el principio. ¿Qué más? Todos ustedes tienen Biblias, ¿no es cierto? No solamente
esa fila que está participando muy bien. ¿Qué más? ¿Qué dice? Algo más dice, ¿no es cierto? Versículo 22. Comenzando desde el bautismo de Juan, recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces tenía que haber estado también partícipe de la resurrección de Cristo. ¿Ok? No cualquiera. Era un número pequeño de personas que tenían cierta experiencia en esa joven iglesia cristiana. Ahora, la suerte cae en Matías. ¿Eso era pura suerte? ¿Qué era esto? Providencia. ¿Es correcto echar la suerte para tener una decisión? ¿No? Entonces, ¿era malo lo que hicieron? No entiendo a ustedes, hermanos. Se contradicen. ¿O es correcto o no es correcto? ¿Cómo? Fue la oración. ¿El Antiguo Testamento tiene precedentes de actuar de esa manera? Claro, en el Antiguo Testamento Dios ordenó en ciertos momentos usar esto, ¿no es cierto? Ese método. Bueno, aquí tenemos un método donde Dios participa y de esa manera Él permite que ellos obtengan la decisión. ¿Y por qué nosotros sabemos que esa decisión era la correcta que Dios quería? ¿Alguien sabe qué significa Matías? ¿Por qué solo esa fila participa? ¿Le han prohibido a las otras? Regalo de Dios. Ese nombre suena muy interesante. Ahora, ¿qué pasa con ese otro? ¿Cuántos nombres tiene? 3 nombres. Barsabás. ¿Qué nombre es esto? Bueno, no espero que lo sepan. Eso es un nombre caldeo. Caldeo. Babilónico. ¿Ya? De providencia babilónica. José, ¿de dónde viene ese nombre? Hebreo. No viene de egipcio, solamente porque José estaba en Egipcio. ¿Quién ha dicho esto? Justus, o también se escribe, yo creo, originalmente así, Justus. ¿De dónde viene ese nombre? Latín. Entonces, ¿qué de raro tiene ese hombre? Es una mezcla. Una mezcla de todo, ¿de qué? De 3 que no deberían mezclarse. Latín representa ¿a qué? A Roma. Es el idioma de Roma. Hasta hoy en día el Vaticano habla latín. Hasta el lugar donde aterriza el helicóptero está todo escrito en latín. ¿Sabían esto? Así es. José, hebreo, pueblo de Dios. Barsabás, Babilonia. ¿Qué mezcla es esa? Este hombre representa espiritualmente, no estoy diciendo que él realmente, pero espiritualmente, ¿qué representa? Una mezcla entre 3 unidades que no deberían mezclarse. ¿Dónde conocen ustedes eso en la Biblia? 3 potencias, 3 que no deberían mezclarse. Los espíritus inmundos, las 3 ranas, ¿no es cierto? El falso profeta, el dragón y la bestia. Ese hombre es un símbolo para este cuerpo, para la mezcla, para la triple, ¿cómo se dice en español? La triple unión, la triple alianza. Y qué raro, ¿no es cierto? Dios no eligió a este. Obviamente que no. Porque él simboliza a la triple alianza. ¿Y cómo Dios sabía si los 2 eran en la misma experiencia? ¿Qué acontece aquí? ¿Qué hace Dios aquí en ese momento en la elección?
Él separa el trigo de la cizaña, la simiente de la mujer de la simiente de la serpiente. Eso hemos escuchado y hablado varias veces durante la semana. ¿Ya? Los dos muchachos eran cristianos, por algo estaban en la candidatura de una elección. Exactamente, como las 10 vírgenes, los dos grupos. Ambos eran vírgenes, ambos esperaban a Cristo. Ambos aparentemente hicieron todo bien, ¿no es cierto? Tomaron sus lámparas, la Biblia. Dios causa, no obstante, una división que el ser humano superficialmente no puede ver. Él elige el que realmente debería. Pero aquí hay otro asunto ahora. Esta persona completa el número. O sea, ya había una elección de 11. Y este ahora es el 1 y nuevamente son 12. Y este es el proceso que se lleva a cabo desde aquí o desde aquí hasta acá. En este momento tenemos el número completo. Pero les quiero preguntar, ¿Cristo solamente eligió 12 apóstoles? ¿O qué más? ¿O dejó más apóstoles? Después de la convocación de 12, ¿cuántos más convocó? 70. Pero primero los 12 y después los 70. Los 12 eran así algo como en el Antiguo Testamento los sacerdotes y los 70 eran algo así como en el Antiguo Testamento los levitas. Estos dos grupos juntos ahora tenían que ir al mundo. ¿No es cierto? Eran dos grupos, que eran ambos discípulos, pero que había una distinción. Los 12, algo así, eran como los líderes, ¿ya? Los más experimentados, los que estaban desde el comienzo. Los 70 son los nuevos, los jóvenes que se juntan y que continúan ese trabajo, lo expanden, ¿no es cierto? Esto es algo que vemos aquí en esa historia. ¿Por qué estoy colocando eso aquí en esos momentos? Vamos a tratar de explicarlo, espero que podamos ver la lógica. Una cosa nomás nos queda aquí hasta ahora. Desde el primer día del primer mes hasta el primer día del quinto mes son 120 días y aquí tenemos 120 personas presentes para la elección. Lo que yo quiero decir es esto: el clamor de medianoche que llega en este momento en la historia, ese clamor de medianoche completa el número de los sacerdotes o de los 12. ¿Ya? Aquí hay un momento poco antes de cerrar, cuando Cristo decide, ahora voy a hacer un último trabajo y cerrar ese número. Después nunca más pueden entrar otros para ser apóstol. Y fíjense lo que pasa en la historia de los mileristas. Voy a sacar un poco aquí todo esto. Para poner otra vez la línea de la historia milerista. Lo vamos a abrir un poco todo para tener más espacio. Tiempo del fin, 1798. Primer mensaje angelical. Recibe poder, 1840. El 11 de agosto. Llega el segundo mensaje angelical, 1844, el 19 de abril, primer chasco, recibe poder, el segundo mensaje angelical,
con el clamor de medianoche, también 1844, el 15 de agosto. Y finalmente se va a cerrar todo este proceso. En 1844, el 22 de octubre. Si ustedes nunca han estudiado la historia millerista, todo eso parece información un poco difícil de comprender, pero aquí estuvimos estudiando esto esta semana y yo creo que algunos ya se están acomodando y ya se están sintiendo más seguros con esas fechas. Son eventos. Aquí llegó entonces el tercer mensaje angelical. Ahora, hay algo interesante. En la historia de los milleristas también existe algo así como el Señor cerrando el grupo de sus verdaderos discípulos y seguidores. Todo esto aquí es un proceso. Si tú participas del primer mensaje y si tú lo pasas, entonces tú estás presente en el segundo mensaje, que es una prueba. Si tú lo pasas, pudiste llegar hasta el tercero y finalmente formar parte del pueblo de Dios. Pero si tú fallaste aquí, ya no participaste en los siguientes eventos. ¿Ya? No te enteraste qué pasaba. Eso fue en la historia. Ok. Ahora, el clamor de medianoche en realidad llegó un poco antes que hemos puesto aquí, del 15 de agosto. Llegó por la predicación de Samuel Sheffield Snow el 21 de julio 1844 en el famoso tabernáculo de Boston. Esto era el edificio más grande que los milleristas tenían y ahí hicieron sus reuniones. Era lindo, era grande en la ciudad de Boston. Ya no existe, se quemó. Hoy en día ya no hay este edificio, pero allá se reunieron. Y Samuel Snow, el 21 de julio, predica por la primera vez en público, delante de un gran público, el clamor de medianoche. El clamor de medianoche era, el esposo viene, sí viene. Parece que falló de venir, pero eso era un error nuestro, de la calculación. Cristo va a venir y tiene que venir el 22 de octubre de 1844. Esto era el mensaje del clamor de medianoche, con toda la explicación y la lógica por qué así tenía que ser. Ahora, el 21 del 7 era exactamente la mitad del camino que los milleristas habían andado. Si usted toma cuenta, ¿no? Sí, de aquí hasta este momento, que es la primera vez el clamor de medianoche, y aquí son exactamente 93 días. ¿Por qué es tan interesante eso? Porque Él dio el clamor de medianoche. ¿Cuándo es medianoche? En la mitad de la noche. ¿Cuándo cabecearon las vírgenes? En la noche. ¿Cuándo llegó el llamado de despertar? A medianoche. ¿Cuándo los milleritas entendieron que Cristo sí viene? Pues en la mitad del camino. En la mitad de la noche, exactamente, históricamente, cronológicamente, exactamente en la mitad del camino. Por eso también a este momento lo llaman midway. ¿Qué significa midway? Mitad del camino, medio camino.
Ellos comprendieron en este momento que ellos están a medio camino de la venida de Cristo y era perfectamente correcto. Ya habían pasado 93 días desde el chasco y tenían todavía 93 días hasta lo que después iba a mostrarse como el segundo chasco. Eso es muy interesante porque ellos mismos en su tiempo lo comprendieron. Pero aquí tenemos un pequeño tiempo entre el 21 de julio y el 15 de agosto. En ambos momentos se predicó el clamor de medianoche. ¿Cuál era la diferencia? En Boston, en el tabernáculo, el público no lo aceptó con mucho entusiasmo. De los tantos presentes, algunos lo entendieron y pensaban, sí, parece que eso está correcto. Pero la multitud todavía no estaba convencida. Ahora, pocos días después, en el campamento de Exeter, esto es el famoso clamor de medianoche, el público completamente aceptó ese mensaje. Y todos quedaron convencidos que Cristo realmente va a venir el 22 de octubre y empieza el movimiento del séptimo mes. Algo así como una nueva fuerza entró en el movimiento mileristas y nuevas personas entraron al movimiento y lo reforzaron a ese movimiento. Pero aquí, en los dos momentos antes del clamor, o entre los dos clamores de medianoche, hay un lapso de tiempo. ¿Y cuántos días son del 21 de julio hasta el 15 de agosto? ¿Cuántos días ustedes cuentan? A ver qué está bien en matemáticas y quién no lo sabe todavía. Del 21 de julio hasta el 15 de agosto, ¿cuántos días? 26, otra propuesta bastante cerca. 25. ¿25 días? ¿Y qué? ¿Y qué tiene que ver 25? Ahora, ahí llegamos a cosas interesantes. Lo que yo estoy diciendo, esos 25 días son un tiempo del amarramiento. ¿Cómo se dice? De atar en manojos al pueblo de Dios, a los sacerdotes, a los 12, a las vírgenes prudentes. Eso acontece en este momento. ¿Por qué? Tal vez hay otros 25 en la Biblia. ¿Cuándo terminó la persecución de la Edad Medieval por la Iglesia Católica? ¿Cuándo terminó? ¿En qué año? Todos lo sabemos, 1798. Pero ¿qué dice la Biblia? Si Dios no acortara este tiempo, no quedaría nadie, básicamente. ¿Y cuándo terminó la persecución realmente? Antes de terminar los 1260 días aquí en esa fecha. ¿Alguien sabe? 1773. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años son? Bueno, aquí uno con ojos cerrados puede sacar la calculación. 25 años. ¿Por qué la persecución de la Edad Medieval, que duró por 1260 años, terminó 25 días antes de 1798? ¿Me están siguiendo? ¿Qué pasó aquí? Pues, había un papa que se llamaba Clemente, ¿quién era? ¿14? Creo que era Clemente XIV. Y ese papa
tenía ya, ¿cómo se dice? Tenía ya un cuello así, porque en su propia iglesia tenía otra potencia, los jesuitas. Y él se dio cuenta que los jesuitas estaban casi más fuertes para tomar las decisiones que él mismo. Y en el año 1773, Papa Clemente saca un decreto cerrando la orden de los jesuitas. Y él dice, de por siempre no va a haber más la orden de los jesuitas en esta tierra. Fíjense, el Papa mismo tenía que cerrar la orden de los jesuitas. Y porque el Papa cerró la orden de los jesuitas en 1773, ya no había más persecución. Porque ellos eran aquellos que empujaron la persecución de los protestantes. ¿Okay? Los jesuitas. Bueno, obviamente no funcionó su plan de completo, porque hoy en día el mismo Papa es jesuita. Algún tiempo después la orden se abrió nuevamente. Pero 25 días antes de terminar los 1260 años, hay algo así como un tiempo en el cual Dios cierra ese proceso. ¿Ya? En los mileristas, 25 días entre el primer mensaje de clamor de medianoche y el segundo mensaje de medianoche. Y ese mensaje decidía si tú formabas parte de las vírgenes prudentes o las insensatas. Ok, tenemos otro 25, sí. Números 8, 24. A ver, ¿quién quiere leer esto? A ver si alguien es más rápido que esa fila aquí. Números 8, 24. 8, 24. Primero esa fila, pero él leyó, después aquí la primera fila, pero él primero que se levantó, entonces quedamos... Así dice la palabra. Los levitas es el 24, 8, 24. A ver. ¿Quién lo tiene primero? No sé. Los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio de tabernáculo de reunión, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. ¿Qué edad tenían que tener? 25. Ajá. Entonces los levitas tenían que pasar por un tiempo de 25 años hasta, después de cumplir 25, poder entrar en acción aquí. Entonces esos 25 años no son el tiempo de los levitas, sino el tiempo de los sacerdotes. ¿Es complicado eso o se entiende esto? Posiblemente estamos aquí haciendo un estudio bíblico que ustedes no están acostumbrados. Esta manera de estudiar la Biblia se llama el método de texto de prueba, colocando línea sobre línea. ¿Lo han escuchado ya alguna vez? Abre conmigo Isaías 28. Versículo 13. Quien lo tenga, póngase de pie para leerlo. Ya. 28, 13. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Gracias. Elena White nos dice que eso es el método como deberíamos estudiar la Biblia. Un poquito aquí, un poquito allá, renglón tras renglón, línea sobre línea. Estamos colocando la línea de los 25 años en la historia de los 1260 años, sobre la línea de los 25 días en la historia milenarista, sobre la línea de los 25 años que tienen que cumplir los levitas para entrar en acción. Aquí yo he dicho que el clamor de medianoche divide el tiempo de los levitas
del tiempo de los sacerdotes. En el tiempo de Moisés, ¿qué existía primero? ¿Sacerdote o levita? Sacerdote, ¿no es cierto? Más tarde entran los levitas en la configuración del sistema del pueblo. Los 25, hay un número más que yo conozco en la Biblia, eso está en Ezequiel 8. ¿Eso querías decir? ¿Eso querías decir? No, okay. Ezequiel 8. El profeta ve 4 abominaciones. Al comienzo del seminario hemos dicho que Satanás trabajó en 4 etapas cuando él se rebeló en el cielo. En la 4ª etapa él fue echado del cielo. Elena White lo explica en el Conflicto de los Siglos. Y aquí, en Ezequiel 8, vamos a ver 4 abominaciones. Vamos a leer ese versículo. Yo voy a leer algunos versículos, vamos a saltar un poco. Versículo 5. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen de celo en la entrada. ¿Qué es una imagen de celo? Celo. Bueno, ustedes conocen el santuario, ¿no es cierto? ¿Dónde en el santuario había una imagen del celo? ¿Cómo? Ahí hay una imagen, si no recuerdan. ¿Dónde en el santuario había la imagen del celo? Estoy un poco asustado que ustedes no saben eso. No se dejen intimidar por este tipo de preguntas. No había imagen del celo, ¿no es cierto? Ustedes tienen que tener perfecto conocimiento de los símbolos en el templo. No, por supuesto que no había imagen del celo en el templo. ¿Ya? ¿Qué hacía allá? Pues no tenía nada que ver allá. Pero había un rey que ahí colocó una estatua de su Dios en el templo. ¿Quién era ese rey? Manasés. Imagínense, había ese rey que tenía la locura de colocar una estatua de su Dios en el templo de Dios. Eso es la imagen del celo. Pero eso es más que esto, ¿no? Es un símbolo aquí también. Él ve primera abominación. Segunda abominación, versículo 7. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. ¿Dónde lo hacen? En el templo, en el santuario de Dios. ¿Lo hacen abiertamente o cómo lo hacen? Escondidamente. Solamente a través de un agujero él puede percibir esto. 10. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Azanías, hijo de Safán, en medio de ellos. Cada uno con un incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Versículo 14. Eso era la segunda abominación. No tenemos tiempo de explicar las abominaciones, el significado de ello. Es sumamente interesante.
lamentablemente nosotros estamos repitiendo esa historia. Estas abominaciones se encuentran ya en nuestra iglesia. Yo he grabado una serie que se llama La Desolación de Jerusalén. Ahí estamos explicando esos detalles. Versículo 14. Y me llevó, tercera abominación, a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. He aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. ¿Era bueno eso o era malo eso? ¿Por qué? ¿Quién era Tamuz? ¿Alguien recuerda quién era Tamuz? Hijo de Semiramis. ¿Quién era Semiramis? La esposa de Nimrod. ¿Qué hizo Nimrod? ¿Qué fue la obra maestra de Nimrod? Babel. ¿Y Semiramis, la diosa que tiene una corona en forma de qué? No. Muralla. Muralla. ¿Por qué ella tiene una muralla? Porque era la primera persona en la tierra que se inventó construir una muralla, encerrando la ciudad de Babilonia, no dejando a nadie salir. ¿Ok? Semiramis, la esposa de Nimrod, ambos los papás de Tamuz. Pero ¿qué pasa con Tamuz? Lo matan. ¿Ya? ¿O qué pasa con Nimrod? Con Nimrod lo matan, ¿no es cierto? Y la mamá se inventa la historia que el hijo, Tamuz, es el renacido Nimrod. Y ella, que estaba casada con el papá, también se casa con el hijo. Y porque el hijo es renacido, es un dios, ella es una diosa. De ahí viene toda la historia de la María con el hijo en el brazo. Esa es una historia, ustedes tienen libros de esos, yo he visto ya por aquí. ¿Ya? Entonces, es un falso Cristo, Tamuz, es un anticristo, es alguien que juega un papel como Cristo, el renacido. Satanás introduce esas cosas para levantar un plan que es un plan anti el Evangelio, ¿ya? Otro Cristo. Muy bien, muy mal. Y eso es lo que las mujeres lo lloran. Significado, no tenemos tiempo para explicar esto, pero vamos a la cuarta abominación. Versículo 16. Me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Entre la entrada y el altar, como, ¿cuántos varones? 25 varones. Sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente. Y adoraban el sol, postrándose hacia el oriente. ¿Qué es eso? Los líderes de la casa de Jehová, ¿qué están haciendo ellos? Adorando el sol. ¿Qué es eso? Adorar el sol. ¿Cómo? Una falsa adoración. ¿Qué adoran ellos? El domingo. El día del sol. ¿No es cierto? Estos ancianos, pueblo de Dios, primero, no dan vuelta, no dan la espalda al santuario, primero. Segundo, nunca se dirigen al oriente. Tercero, no adoran al sol. La adoración del sol es un símbolo de la adoración del día de domingo. ¿Ok? De ahí viene toda esa mitología, porque el día del domingo, el día solis. Pues ellos hacen esto. ¿Quién hace eso? Los líderes del pueblo de Dios. ¿Cuándo en la historia de esa tierra nuestro pueblo va a hacer esto? La mayoría de nuestra iglesia, así lo revela Elena White, va a adorar el domingo. La mayoría de nuestra iglesia no va a pasar la prueba de la ley dominical. Los líderes van a ir primeros y van a tener sus buenas excusas porque no es un problema eso. Y ya se están anticipando muchas cosas. Un ejemplo que a mí siempre me queda en la cabeza porque parece que no lo he superado todavía. Yo vivía en Alemania todavía y un sábado yo quería ir a la iglesia.
Y como un joven que yo era antes, no muy interesado, no quería ir siempre, también era un poco aburrida la iglesia, lo tengo que admitir. Yo miraba en internet, ¿quién va a predicar ese sábado? Claro, algunos pastores son interesantes, otros no, así yo era. Entonces yo miré y yo vi que no había culto ese sábado. Qué raro, ¿por qué mañana no hay culto? Miro la página y veo que sí hay culto. Pero el culto lo han pospuesto a las 17 de la tarde, sábado. Porque hay un culto especial, un culto ecuménico que iban a hacer con las iglesias protestantes vecinas. Y dije, qué raro es eso. Bueno, tal vez puedes hacer un culto con otros, pero ¿por qué tienes que abandonar el culto de la mañana? Y después, ¿eso era cuándo? Eso era en invierno. Adivinen a qué hora exactamente en Alemania en invierno se postra el sol. A las 17 de la tarde, ¿ya? A las 5 de la tarde. Entonces, ¿en qué día ellos festejaron el sábado? Otro sábado, entonces yo pregunté al pastor, ¿qué pasó ese sábado? ¿No se dieron cuenta que ustedes festejaron en el domingo? Y él me miró, jaja, dice, tienes razón, ¿no? Un chiste para él. Yo me quedé con la piel de gallina, realmente. Ayer hemos escuchado un texto que nuestra iglesia va a tomar de liviano, muy liviano, ese día, sábado. Esto es una promesa, una profecía de lo que va a pasar en nuestra iglesia. Y fíjense cómo termina, solo para concluir esa información interesante aquí en Ezequiel. 17. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre, es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Después de que la iglesia adventista, nosotros, ojalá nadie que está aquí, pero el pueblo de Dios va a aceptar el día del sol, va a tomar livianamente el sábado en la ley dominical. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Según Ezequiel 8. ¿Qué? Voy a proceder con furor, dice. No dice que yo tengo misericordia un poquito más con mi pueblo. Más un poquito yo voy a dar la posibilidad para ellos arrepentirse después de semejante abominación que han hecho. Pues eso es uno de los textos que demuestra claramente que el tiempo de gracia para el pueblo de Dios se cierra definitivamente con la ley dominical. Ese texto es muy claro. Yo procederé con furor, y dice, ellos me van a clamar y yo no los voy a oír nunca más. ¿Ok? Esto es lo que pasa aquí. Queridos hermanos, nosotros estamos apresurándonos, digamos, en la historia a esa fecha. Estamos muy cerca. Todavía estamos antes del clamor de medianoche, y aquí hemos visto el número 25. 25 días en la historia milerista, en ese pequeño tiempo de amarrar los manojos, atar los manojos. 25 días al finalizar la persecución de los 1260 días. 25 años que tenían que tener los levitas para luego ser convocados a su servicio. Y ahora tenemos aquí 25 ancianos que terminan un proceso de 1, 2, 3, 4 abominaciones, y los 25 marcan la última. El número 25 en la Biblia marca así como cerrando un tiempo, acabando un lapso, el último momento para algo. Era la última chance para el pueblo de Dios, con eso se acabó. ¿Ok? Esto es el tiempo del amarramiento. Hay mucha información aquí. En ese seminario vamos a dejar algunos datos para abrir ese tema. ¿Ya?
Algo más les quiero mostrar. Podemos ver los textos que hemos elegidos. De paso, mientras que buscamos los textos allá en el PowerPoint, si los levitas son aquellos que entran como los últimos trabajadores en el campo de la iglesia, antes de la ley dominical, ser convocados para formar parte de los 144,000. ¿Cómo se llaman aquellos que después de la ley dominical entran? Los levitas ya son convocados. Ajá. Los trabajadores de la hora undécima. ¿Conocen ese término, no es cierto? ¿Por qué undécima hora? La última hora. El último llamado. ¿Y de dónde vienen ellos? ¿De dónde son convocados? Del mundo. Definitivamente, para la iglesia, aquí con la ley dominical se cerró. La iglesia o es preparada para Dios o nunca más va a jugar un papel en sus planes. Y ahora sí, hemos leído ese texto, donde el Señor va a ir a buscar las otras ovejas que están ahí heridas, sin pastor, y va a tomar cuenta de ellas, y ellos son aquellos que van a acudir al monte y se van a juntar al pueblo de Dios. Van a formar los trabajadores de la undécima hora. No, ese está bien. Hemos dicho que toda esa historia aquí es la historia de los 3 mensajes angelicales. Tenemos un texto interesante de Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 431. Dice así: Dios ha llamado a su iglesia en ese tiempo como llamó al antiguo Israel, para que se destaque como luz en la tierra, por la poderosa cuña de la verdad. ¿Qué es una cuña? No sé cómo, tal vez ustedes lo aplican así. Tiene otro significado. Hay otro significado de esa palabra. Tal vez no se usa ese significado aquí. Ya vamos a ver qué es. Por la poderosa cuña de la verdad, los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero, la ha separado de las iglesias y del mundo para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo. Siguiente imagen. Esto es una cuña. Habría que mirar en el diccionario porque eso definitivamente es una cuña. ¿Ya? Hacha. La poderosa hacha de la verdad. Eso es como en inglés aparece. Ajá. Bueno, entonces tal vez la traducción no es tan ideal. ¿Ya? Ajá. Entonces tal vez la traducción tal vez no es tan ideal o hay otro significado, yo no sé, pero en inglés dice the mighty cleaver. Eso es lo que Elena White escribió, cleaver. Y un cleaver es esto allá, ¿ya? Un hacha, decimos entonces, ¿ok? El poderoso hacha de la verdad. ¿Qué es el hacha de la verdad? ¿Qué hemos leído? El hacha de la verdad son los 3 mensajes angelicales. Entonces, ¿qué función tienen los 3 mensajes angelicales? Separar. ¿Para qué es un hacha? ¿Para juntar bonito una torta? No. Para con fuerza separar el hueso, ¿no es cierto? Nunca fui carnívoro, yo no entiendo bien de esas cosas, pero ahora tengo un perro, ese perrito necesita. Y yo tenía que comprar carne y tenía con un cuchillito cortar, no funciona, me voy a conseguir algo así. ¿Ya? Usted pues me explica, yo no entiendo nada de esto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el hacha de la, así Elena White dice, volvemos a leer el texto anterior.
Dios ha llamado a su iglesia en ese tiempo como llamó al antiguo Israel para que se destaque como luz en la tierra por la poderosa hacha de la verdad, los mensajes, ¿no? Los mensajes del primero, segundo y tercer ángel, la hacha de la verdad, la ha separado de las iglesias y del mundo para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo. ¿Por qué tenía que usar una hacha? ¿Y por qué no podía usar un cuchillito o una cuchara? Porque el pueblo no quiere separarse, porque amamos tanto al mundo, ¿no es cierto? Ese trabajo aquí es fuerte, es necesario que se aplique esto. El siguiente texto, por favor. Continuación del mismo. La ha hecho depositaria de su ley y le ha confiado las grandes verdades de la profecía para ese tiempo. ¿A quién? A la iglesia, a su pueblo. Como los santos oráculos confinados al antiguo Israel son un sagrado cometido que ha de ser comunicado al mundo. Los 3 ángeles de Apocalipsis 14 representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios. ¿Quiénes son los 3 mensajes angelicales? Aquellos que aceptan la luz. El pueblo verdadero de Dios son los 3 mensajes angelicales. ¿Pero qué son los 3 mensajes angelicales? La hacha de la verdad. ¿Me están siguiendo la lógica? O mejor dicho, la lógica que aplica el espíritu de profecía. Ella dice, los 3 mensajes angelicales son la hacha. Pero él también dice, los 3 mensajes angelicales es el pueblo de Dios. ¿Cómo se llama eso en matemática? Si esto es esto y esto es eso, esto es... Eso es eso. Si hay un... ¿no? Igual... ¿Otra vez? Un sistema de igualdad. ¿Ya? Elena White no dice el pueblo de Dios es la hacha de la verdad, pero dice el pueblo de Dios son los 3 mensajes angelicales. Y dice que los 3 mensajes angelicales son la hacha de la verdad. Por lo tanto, el pueblo de Dios es la hacha de la verdad. No parecen muy convencidos. Leen ese texto. Y yo entiendo por qué. No es agradable y común para nosotros ese pensamiento de llevar a cabo un trabajo de separación. Y no piensen que yo estoy pensando o diciendo que nosotros ahora tenemos que dividir y separar y causar división en los grupos. No, hermanos. Nosotros simplemente tenemos que predicar la pura verdad. Ahora, la pura verdad tiene su efecto, ¿ok? Nosotros tratamos de reunir al cuerpo de Cristo a todos. Eso es nuestro trabajo. Pero eso no se logra con verdades entremezcladas con cosas falsas, solamente con la verdad. No obstante, eso va a tener un efecto que no queremos que existe, que se causa una separación también. ¿Ok? Siguiente texto. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo Cristo ha hecho exactamente lo mismo. Capernaum. Su aventador en su mano está, y aventará su era, y alegará su trigo en el alfolí. ¿Qué es eso, un aventador? En inglés dice ventilador, así como alguien que ventila, y con ese viento que se produce, se separa el trigo, el grano, de la paja, ¿ya? De la cáscara, ¿ok? La misma historia siempre. Hemos dicho que la historia se repite, que no existe nada nuevo debajo del sol. Estamos diciendo todo el tiempo lo mismo. Espero que no se aburran ustedes. Esta fue una de las ocasiones en que se hizo limpieza.
Por las palabras de la verdad estaba separándose el tamo del trigo. ¿No? Eso fue que decimos. Por las palabras de la verdad se estaba separando el tamo del trigo. Porque eran demasiado vanos y justos en su propia estima para recibir reprensión. Amaban demasiado al mundo para aceptar una vida de humildad. Muchos se apartaron de Jesús. Muchos están haciendo todavía la misma cosa. Siguiente texto. El alma de muchos es probada hoy como lo fue de los discípulos en la sinagoga de Capernaum. Cuando la verdad penetra en el corazón, ve que su vida no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Ven la necesidad de un cambio completo en sí, pero no están dispuestos a realizar esta obra de negarse a sí mismos. Por lo tanto, se airan cuando sus pecados son descubiertos. Se ven ofendidos, así como los discípulos abandonaron a Jesús murmurando, dura es esa palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? ¿Cuál es la historia de Capernaum? ¿Recuerdan que los discípulos recién habían sido testigos de un gran milagro? Que Cristo había dado pan y pescado a mucha gente, ¿no es cierto? Y ahora el mundo, los discípulos, ¿qué quieren hacer con Cristo? Le quieren coronar. ¿Cómo lo quieren coronar? Como rey terrenal en el palacio de Jerusalén. ¿Ok? ¿Eso era el plan de Cristo? Era en contra del plan de Cristo. ¿Qué hace Cristo en ese momento? Él les da esa parábola aquí. Y Él les explica que ellos tienen más bien que comer su carne y su sangre. Eso es lo que Cristo hace. ¿Y qué es el producto de esa explicación de Cristo? Muchos de sus discípulos le dejaron y no le siguieron nunca más. Elena White dice que Cristo a propósito causó una división entre los seguidores. Cristo no ha hecho, vamos a tratar de unir la máxima cantidad posible de personas. Cristo simplemente busca lo que es la verdad. Y mediante introducir la verdad, esto es lo que Él hace. Él separa la cizaña del trigo. Si no comprendemos esto, tenemos una idea, un concepto errado del trabajo de Cristo. ¿Ya? Ahora, con todo amor, por supuesto, pero Cristo sabía el resultado. Y unos estaban ofendidos y dijeron, ¿qué es esto? Es muy duro. Comer carne, comer su sangre. Y se separaron de Cristo. Y nunca más anduvieron con Él. Y el grupo de sus seguidores se fue achicando. ¿Ya? Esto es algo, un aspecto del eterno evangelio que tenemos que comprender. Esto es el producto de esa historia aquí. Aún a los 12, ¿no es cierto? Los 12 estaban ya bastante bien elegidos, pero había uno nomás que tenía que ser sacado. Y Él logra que ese último se separa. Obviamente, por supuesto. Y Elena White explica, Cristo ha hecho eso. Cristo separó un gran número de sus discípulos porque ellos, en el momento de la dificultad en Getsemaní, hubiesen sido una prueba muy difícil para los verdaderos seguidores de Él. ¿Ya? Él hace eso por amor. Tenía que ser así. Bueno, ya hemos hablado 1 hora, necesitaríamos añadir más un ejemplo. ¿Podemos hacer eso? ¿O vamos a hacer una pausa? Una pausa. Ya, hacemos una pausa entonces y después continuamos. No creo que necesitamos 1 hora más, pero vamos a añadir más una historia. Dios mediante. Ya, mucha información. Muy bien, nuestra última presentación en esa serie de temas, Atando en manojos.
quiero dirigir su atención a otro texto, 1 Samuel 3. La convocación del profeta Samuel. Quiero dirigiros a través de esos versículos conocidos, pero tal vez encontrar cosas que hasta ahora no hemos visto. Versículo 1. El joven Samuel, 1 Samuel 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que en esos días la palabra de Jehová escaseaba y que no había frecuentemente visión? Bueno, el espíritu de profecía no estaba presente. ¿Por qué? ¿Qué significa el espíritu de profecía? ¿Quién es el espíritu de profecía en realidad? Es Dios, sí, trabajando mediante algo que nadie puede hacer, ni Satanás puede hacerlo, es usar profecía, predecir las cosas que han de venir. Bueno, esto no estaba presente. En nuestro pueblo hoy en día está presente la profecía. Ustedes mismos se tienen que responder esto. ¿Qué lugar tiene la profecía en tu experiencia cristiana? Si la profecía tiene un lugar en tu vida, todo esto que tenemos aquí en ese diagrama debería ser absolutamente entendido y cosa antigua. ¿Ya? Eso debería ser leche para nosotros. Pero aquí el pueblo se encuentra en circunstancias donde escaseaba la presencia del Señor y no había profecía. Dios no revelaba a su pueblo las cosas que han de venir. No revelaba a su pueblo el significado. El pueblo adventista es conocido como el pueblo de la profecía, de las profecías. Yo en Santa Cruz una vez llevé un diagrama para imprimir. Era una imprenta cristiana. Y el Señor me dice, ¿y qué significan esas cosas aquí? Eran diferentes líneas de profecía. Yo digo, eso es profecía bíblica. Ah, ¿de qué iglesia son? Adventistas. Ah, claro, ustedes son el pueblo de la profecía. Los de la profecía, los que entienden profecía. ¿Entendemos profecía como pueblo o no? Bueno, sí, deberíamos, ¿no es cierto? Y si yo preguntaría, ¿qué profecía no entendemos? Básicamente aquí ustedes ven que Dios nos abrió casi todas las grandes líneas proféticas de la Biblia. ¿Ya? Aquí está todo. A ver si ustedes encuentran unas cosas que no están aquí. Hay. Por ejemplo, aquí hemos demostrado que los mileristas comprendieron la quinta trompeta de Apocalipsis 9 y dijeron, eso eran los maometanos, correcto. Ellos entendían la sexta trompeta de Apocalipsis 9, los maometanos. Pero después ellos colocan la séptima trompeta y no sabían qué era. Pues les tengo que comunicar que desde 1844 hasta hoy en día nosotros no sabemos qué es la séptima trompeta. No hay ninguna posición oficial de nuestra iglesia a ello. Hay diferentes ideas. No obstante, yo creo que en esa semana hemos demostrado muy breve que sí, a esa generación Dios ha revelado el significado de la séptima trompeta. Esto era el Islam árabe, el segundo ay era el Islam otomano y el tercer ay, la séptima trompeta, es el Islam
¿cómo podemos decir? Moderno, ¿ya? El Islam radical, el Islam contemporáneo. Pero bueno, solo ejemplos, ¿ya? Nuestro pueblo ha entendido el libro de Daniel, todo básicamente. ¿Quién no sabe qué significa esa figura aquí, Daniel 2? ¿Quién no sabe eso? Los niños saben esto. Nosotros comprendemos Daniel 7 que está al lado. Nosotros comprendemos Daniel 8 que está al lado, porque todo es lo mismo. Y también solíamos comprender Daniel 11 que otra vez es lo mismo. Pero Daniel 11 tiene unos versículos 40 a 45 que nuestra iglesia nunca ha comprendido. ¿Y por qué digo yo esto? Pues pregunten a los pastores, busquen el material, leen en el comentario bíblico si hay explicación de qué esto significa. Así hay varias cosas que nuestro pueblo desde 1844 nunca entendió. Esto es un problema, porque Dios no colocó cosas para que quedan enigmáticas. Nuestra experiencia hoy en día es la misma experiencia de Samuel. Dios no iluminó al pueblo con la profecía o acerca de la profecía. Estamos en las mismas condiciones. Si ustedes normalmente escuchan seminarios de profecía, van a escuchar los 1260 días, los 2300 días, ¿no es cierto? Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, 10, claro, todo. Apocalipsis 12, el dragón. ¿No es así o es así? Pero esas cosas nosotros ya conocemos desde ese diagrama, aquí está todo. 1842 fue producido. Todo es antiguo. ¿Cómo puede ser que hemos estado estancando en esos temas hasta esa fecha? Algo pasó. La misma experiencia de Samuel. Vamos a continuar. Versículo 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, Elí era el sacerdote en aquel tiempo, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. ¿Tiene esto, ustedes piensan, un significado espiritual? ¿Cómo puede ser que el sacerdote ya no ve? Bueno, queridos hermanos, eso es un símbolo espiritual. Si el líder espiritual del pueblo ya no ve, es ceguera espiritual. Él no comprende las cosas. Dios no le ilumina más en la comprensión de la palabra. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Ahora, ¿por qué piensan ustedes que la Biblia dice ahora Samuel, Samuel? 2 veces, ¿no es cierto? Accidente, un error de traducción, ¿Por qué Samuel, Samuel? Todas esas cosas tienen un significado en la Biblia. De los 3 mensajes angelicales, ¿en cuál de los 3 mensajes hay una repetición? Segundo. Babilonia, Babilonia,
ha caído. O ha caído, ha caído. ¿Por qué 2 veces? ¿No comprendo yo una vez? Esto es un símbolo. Vamos a ver que esto que acontece aquí, proféticamente acontece en este momento del clamor de medianoche. Segundo mensaje angelical, esto aquí. Vamos a dar otra prueba para ello. Versículo 11. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Esta expresión, retiñarán ambos oídos, pocas veces aparece en la Biblia. Si yo recuerdo, solamente 3 veces. Y las 3 veces que Dios dice que le retiñarán los oídos al pueblo, tiene que ver con la ley dominical. Versículo 12. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Ahora a la pregunta del hermano, ¿por qué Dios no se revela más a Elí? ¿Cuál era el problema de Elí? ¿Alguien recuerda la historia de Elí? Había un problema con sus hijos. ¿Y cuál era el problema? Sí, indulgente. El papá dijo, no hagan, pero le dejó hacer lo malo que hacían, aprovechándose de las ofrendas, cosas así. ¿Ya? Robando a Dios. Y el papá no intervino, les dejó hacer, sabiendo que les hacían esa abominación en el templo. Entonces, por ello Dios ahora castiga al líder espiritual del pueblo. Y continúa. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. Queridos hermanos, ¿en qué momento el pueblo de Dios va a experimentar esto? Que Dios no va a expiar su pecado jamás. En la ley dominical. Esto es cuando los 25 ancianos se postran y Dios Dios les castiga y después ellos claman y Dios no les va a oír más. En paréntesis, ustedes saben que nuestra iglesia fue reorganizada en 1901. La iglesia Adventista Séptimo Día creció mucho fuera de los Estados Unidos. Y Elena White fue colocada a Australia y cuando ella volvió, ella implementó reformas, fuertes reformas en la estructuración de la iglesia. Más hombres en la lideranza, mucho más hombres. Sacaron el presidente, no había más presidente en nuestra iglesia, eso no era un accidente, ¿ok? Y después se votaron, eran creo que unos 5 personas que lideraban la iglesia, algo así, o menos que 10 personas. Pero ahora se vota un grupo de hombres representando las diferentes divisiones de la iglesia del mundo y de la obra médica. Adivinen cuántos hombres formaban la conferencia general. 25. Extraño, ¿no? Yo no sé hoy, alguien me dijo hoy en día es lo mismo. Oscila, a veces uno menos, un poco más, poco menos, pero alrededor de 25 hombres. Nuestra iglesia es liderada por 25 ancianos, ¿ok? En paréntesis, ustedes saquen sus conclusiones. Continuamos en el texto, ahora lo que viene es muy importante. Versículo 15. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Momento, ¿qué es lo que ve Samuel ahora? ¿Qué dice aquí? Una visión. En la Biblia hay 3 palabras para visión, que siempre se traducen visión, porque nuestras palabras no tienen esa distinción.
Hay la visión Chazón. O Chazón, creo que más o menos se pronuncia así, Chazón. La visión de los 2300 días es la visión Chazón. Es así, cuando el ángel le viene a Daniel y le dice, ahora te mostraré la visión, él usa esa palabra. El ángel también usa otra palabra que es maré. Maré. Es otra visión. Eso es la visión de qué acontece el 22 de octubre de 1844 en Daniel 8. Después hay una tercera palabra que es mará. Y eso es la palabra que aquí se usa. Es la misma que esa, solamente en femenino. Visión masculino, visión femenino. Y esa palabra significa algo así como verte en el espejo. Entender que esa visión tiene algo que ver conmigo. Yo me veo, yo me encuentro, yo me entiendo en la visión, en la historia profética. ¿Ok? Ahora, esa palabra mará, ese tipo de visión específicamente Samuel ve en este momento. ¿Ustedes piensan que eso tiene un significado o no? ¿Ustedes piensan que eso es un accidente o no? Queridos hermanos, creo que hemos visto varios ejemplos que las palabras, la cantidad, la elección de los términos en la Biblia es absolutamente así como tiene que ser. No hay accidentes. Lo que ahora vamos a hacer es esa visión aquí. ¿Cuándo da Dios esa visión a su pueblo? Abran conmigo, mantengan su dedo en 1 Samuel, volveremos a este párrafo. Pero abren, ¿quién quiere leer? Ezequiel 1:1. Así dice la palabra del Señor. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Ok, adivinen qué palabra la Biblia emplea aquí. Ezequiel ve visiones y la Biblia usa la palabra mará. Ezequiel ve la mará visión, la misma visión que Samuel ha visto. ¿Okay? Pero ¿cuándo Ezequiel ve esa visión? ¿Qué dice aquí? ¿Qué mes, qué día? No. Ajá, el mes cuarto, el día 5, el quinto día del cuarto mes. ¿Ya? Ahora, para los que han estudiado esa semana con nosotros. A ver si algo recuerdan. Parte era eso también del examen pequeño. El 19 de abril, en el calendario hebreo, ¿qué día era? El primer día del primer mes. El 15 de agosto, el día del clamor de medianoche, en el calendario hebreo, ¿qué día era? El primer día del quinto mes. Ahora, ¿dónde está el quinto día del cuarto mes? Parece increíble, pero el 21 de julio, exactamente cuando Samuel Snow predicó en el tabernáculo de Boston por la primera vez el clamor de medianoche, equivale exactamente al quinto día del cuarto mes. Este es el día en que Ezequiel recibió la visión mará. ¿Entienden?
Ezequiel 1:1. Queridos hermanos, una vez que ustedes se meten con seriedad a estudiar estas cosas, ustedes van a ver cómo Dios ha diseñado la historia milerista hasta el mismísimo día. Los eventos en esa historia eran prediseñadas desde la fundación de la tierra. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esa perfección? Lo que Samuel entonces, Samuel Snow, ¿no es cierto? Eso ahora acabo de darme cuenta. ¿Cómo se llamaba el hombre que proclamó esa visión aquí? Samuel Snow. ¿Quién recibe la visión en 1 Samuel? Esa misma visión. Samuel. No me había dado cuenta de eso. Bueno, no sé ustedes, pero a mí esas cosas me impresionan. No a un nivel, eso para mí no es un nivel emocional, ¿ok? No es una cosa emocional, es una cosa que alimenta, que habla a nuestro intelecto. Puede tener un efecto en el corazón, sí, pero habla a nuestro intelecto. Tenemos que comprender esas cosas con nuestro intelecto. ¿Cómo dice Elena White? Hay una cita donde dice ella que nosotros tenemos que entrar en la verdad. ¿Cómo era eso el otro día, Gabriel? Ya, espiritualmente y intelectualmente. Eso es nuestra experiencia. Tiene que ser una experiencia intelectual e espiritual. Muy bien, volvemos a 1 Samuel. Samuel tiene esa visión aquí. Él comprende su función en la visión. Él comprende su rol. Él comprende que él está involucrado en esto. Él comprende su papel que tiene que jugar. Así como Samuel Snow comprendió el papel que él tenía que jugar. Él decía, nosotros hermanos estamos a la mitad del camino, estamos en medianoche. 93 días antes habían pasado, 93 iban a pasar después. Entonces, volvemos a nuestro texto y no creo que vamos a necesitar 1 hora para esa presentación. Algunas cosas nada más queremos colocar en su lugar. Versículo 16. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añade, si me encubrieres la palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, y todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, conoció a Samuel, era fiel profeta de Jehová. En inglés dice, fue establecido como profeta de Jehová. ¿Qué significa eso ahora? El espíritu de profecía ha vuelto al pueblo. ¿Ok? Pero ¿cuándo vuelve el espíritu de profecía al pueblo? En el clamor de medianoche. Nosotros tenemos grandes expectativas del clamor de medianoche para nuestra generación. Esas cosas, hermanos, os digo, se van a repetir. Dios tiene que restaurar la profecía en su pueblo. Y Dios va a restaurar la profecía en su pueblo. Así ha hecho siempre, así lo va a hacer. Y era fiel profeta de Jehová, y Jehová volvió a aparecer en Silo. Volvió Jehová a aparecer, se había retirado, ahora se vuelve a unir con su pueblo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Ustedes recuerdan, tal vez, que Samuel no solamente era profeta,
sino también era sacerdote y ¿qué más? Juez. No, él ejemplifica la perfección en una persona. Todo esto es perfeccionado en él. Él refleja a carácter de Dios perfectamente. ¿No es cierto? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Los tres están ahora simbolizados en la función de Él. Y eso es importante, muy importante. Continúa la historia. Ustedes tal vez saben que después vienen los filisteos y ¿qué hacen ellos? ¿Conquistan a qué? ¿Qué conquistan los filisteos poco tiempo después? El arca. ¿Qué estaba en el arca? La ley dominical. ¿Cuándo se conquista el arca en nuestra historia? ¿Cuándo la ley que nosotros tenemos pasa a manos del papado? En un nivel profético, en la ley dominical, nosotros perdemos el arca. Y hay alguien que domina en ese momento la ley porque impone otra ley. Dios se retira aquí de su pueblo, pero va a demostrar que Él es con su pueblo. Es esa historia. El arca en las manos de los filisteos es un símbolo de la ley dominical. Ahora, pues, ¿qué pasa en ese momento en la ley dominical? ¿Qué pasa con Elí? Leemos brevemente, no es eso tanto nuestro tema, pero para cerrar un poco aquí la lógica de las cosas que hemos dicho. Alguien me ayuda, está en el capítulo 4, ¿no? Versículo 14, ¿quién lo tiene y quiere leer? 1 Samuel 4:14. Dice así: Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿Qué estruendo, qué alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Continúa. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Continúa. Pues, ¿hay no más? No, continúa, por favor. Dijo pues aquel hombre a Elí: Yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿Qué ha acontecido, hijo mío? Hace 18. Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Nes, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. La Biblia no pudiese haber dejado afuera ese pequeño comentario. ¿Por qué murió? Pues eso es, ¿no es cierto? Era gordo, pesado y viejo. Hemos visto hoy mismo otro texto donde hablaba de los espiritualmente gordos, ¿no es cierto? Las que apacentaron a sí mismas, las se aprovecharon de los pobres, de los quebrantados, y las que Dios va a cortar. Aquí otro ejemplo. La gordura espiritual es un ejemplo de la oposición, ¿no es cierto?, a Dios, del pecado que uno acumula, pensando que uno es rico y tiene todo, gordo espiritualmente, y eso causa aquí la muerte. Triste, tremenda historia. Pero al mismo tiempo Dios levantó un nuevo líder del pueblo. Queridos hermanos, nuestras ideas fomentadas por una teología por décadas
que esta iglesia va a quedar así como es hasta la venida de Cristo y todos básicamente ya tienen la etiqueta o la entrada al cielo garantizado, es una iglesia que la Biblia no apoya. Elena White dice que la iglesia adventista nunca se convierte en Babilonia y así es. Pero los integrantes de esa iglesia pueden salir y entrar. Así es. Y Dios llama a otro pueblo su pueblo. ¿No fue antiguo Israel el pueblo elegido de Dios y ya no era después? Pero el pueblo de Dios siempre existía. Pero ya no eran exclusivamente los israelitas, eran todos los gentiles. Los integrantes no son siempre los mismos. El título no garantiza que tú formas parte, aunque lo adquiriste en algún momento. En esa historia también, igual como en la historia de Moisés, igual como en la historia de Jesús, igual como en la historia de los milenaristas que hemos visto, en este momento, clamor de medianoche y luego la ley dominical, Dios se separa de la cizaña y Él convoca una nueva generación aquí en esa historia. Pero lo que queríamos dejar claro para hoy, aquí hay un periodo que tiene que ver con el clamor de medianoche. Todavía no hemos dicho muchas cosas sobre ello, pues eso es lo que acontece en el mundo adventista en ese momento. Recibimos luz acerca del significado del clamor de medianoche. Evidentemente hay un periodo de atar los manojos aquí. Y si ustedes recuerdan Mateo 13, versículo 30, dice, tal vez leemos otra vez para cerrar con 2 o 3 citas después en la pared este seminario. A ver, ¿quién quiere leer ese texto? San Mateo 13, 30. La palabra del Señor dice así. San Mateo 13:30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoger el trigo en el granero. Amén. ¿A quién se recoge primero? Ok. Ahora queremos ver algunos textos más, porque Elena White comenta sobre ello. El texto que comienza con pregunté al ángel si no quedaba nadie. Ok, un poco más, ya casi estamos. Ese texto es de Primeros Escritos, página 88. Aquí está. Pregunté al ángel si no quedaba nadie. Me invitó a mirar en la dirección opuesta y vi una compañía pequeña que viajaba por una senda angosta. Todos parecían estar firmemente unidos, vinculados por la verdad en agrupaciones o compañías. Dijo el ángel, el tercer ángel está atándolos y sellándolos en gavillas para el granero celestial. Entonces, ¿qué significa que en Mateo 13:30 Dios está atando los manojos? ¿Qué significa esto? Está sellando a su pueblo, ¿correcto? El tercer ángel está atándolos o sellándolos en gavillas para el granero celestial. Esto es lo que acontece comenzando con el clamor de medianoche y después repitiéndose en la ley dominical. Esa pequeña compañía parecía agobiada, como si hubiese pasado por severas pruebas y conflictos. Parecía como que el sol acabara
de salir detrás de una nube y resplandecía sobre sus rostros, dándoles aspecto triunfante como si sus victorias estuviesen casi ganadas. Entonces, el atar de manojos significa que Dios coloca el sello sobre su pueblo, sobre los que no son la cizaña, por supuesto. Porque ¿qué sello reciben los otros? ¿O qué marca reciben los otros? Hay o el sello de Dios o la marca de la bestia. Siguiente texto. El sello de Dios. Esto es de Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 199. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios, mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Una mancha. ¿Cuándo se da el sello? Bueno, por un grupo, el grupo de los sacerdotes se declamó de medianoche. Para el otro grupo, en la ley dominical. Gracias. Podemos volver a eso. Avísame si no recuerdo. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. ¿Cómo podemos tener carácter sin mancha? Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. ¿Puedo yo limpiarme? Bueno, sabemos todos que Cristo hace ese trabajo. Pero querido hermano, querida hermana, nos toca a nosotros ser activos ahora, ¿ya? Empezar a ser muy activos. Elena White dice, si nosotros lucharíamos como Jacob luchó con ese ángel para recibir la bendición. ¿Cuántas veces ustedes han luchado así para que Dios les libere de un pecado? Continúa, entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. ¿No pensamos que la lluvia cae y nosotros, wow, vamos allá, ya está cayendo? No, nosotros no nos vamos a dar ni cuenta, salvo que nosotros entramos en ese proceso. Nos conformamos con demasiada facilidad con lo que hemos alcanzado. Nos sentimos ricos y con abundancia de bienes. Siguiente. Ahora es cuando debemos guardarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos sin contaminación del mundo. Ahora debemos lavar las ropas de nuestro carácter y emblanquecerlas en la sangre del Cordero. Debemos despertar ahora y vencer el orgullo. Wow, eso sí, para muchos de nosotros es muy, muy difícil. Somos muy orgullosos. La pasión y la ociosidad espiritual. Ni hablar de la otra ociosidad, ¿no es cierto? En el trabajo, en aprendizaje, en tantas cosas. Ahora debemos despertarnos y hacer un esfuerzo resuelto para lograr simetría de carácter. Y la última parte de ese texto. Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para recibir la marca de la bestia. Se preparan también activamente. No es algo que cae sobre mí, Dios no tenía compasión conmigo. No, yo me preparo porque yo me busco ese molde. Los que desconfían de sí mismos se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo a la verdad. Son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. Y ahora escuchen ese texto y recuérdenlo bien. Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. ¿De qué decreto está hablando la hermana White aquí? Todos deberían responder en ese momento. Estamos solamente enterados de un decreto que va a salir, la ley dominical. ¿Y qué pasa en ese momento?
En este momento se estampa el sello y el carácter permanecerá puro para la eternidad. Para el adventista del séptimo día, el tiempo de gracia aquí se acaba. Muy bien, queridos hermanos. Un texto que mi hermano me recordaba, Daniel 12, vamos a cerrar con esto. Daniel 12, versículo 10. Daniel 12, 10. Versículo 9 y 10. ¿Quién lo quiere leer? 9 y 10. 12, 9 y 10. Dice, él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Ya. Los que estaban aquí en esta semana han visto que cuando llega el tiempo del fin, Dios aumenta el conocimiento en su pueblo. Muchos andan de aquí para allá buscando la verdad. No se encuentra fácilmente, no hay profecía en el pueblo, hay que buscar. Y ellos que la buscan y que la hallan, entonces serán limpios, emblanquecidos y purificados. Ahora, ¿qué significa Samuel Snow? ¿Qué significa snow? Nieve. ¿Qué color tiene la nieve? Blanco, ¿no? Es interesante, esas cosas no son casualidad. En todos los mileristas que tenían un papel específico, sus nombres tienen un significado. Elena White, para terminar ese nombre tan conocido, Elena Gould White. ¿Qué significa Elena? Luz. Helena, ¿no? Luz. ¿Qué significa gold? Oro. ¿Qué significa white? Comprate mi colirio, oro refinado, para que sus vestiduras sean emblanquecidas. No son coincidencias estas, queridos hermanos. Y Samuel Snow, dando el clamor de medianoche, marca ese momento en la historia que nosotros estamos acercándonos mucho, en el cual esta palabra aquí de Daniel 12:10 será realidad. Gracias por su atención y gracias por la invitación por ese seminario. Dios mediante hemos podido colocar un comienzo para despertar el interés en lo que el Señor Jesucristo está haciendo con esa generación, abriendo nuevamente la palabra profética. Amén.